Capítulo 174. La bolsita de Season. Aunque Flying Flower Island era pobre, el cabeza de familia era obviamente rico y acomodado. Estaba vestida con un vestido de satén dorado con motivos de murciélagos, que parecía la mejor gasa del Trading Snow Palace de Kunlun. Su largo cabello blanco y negro estaba muy apretado, y su cabello estaba recortado con flores esmeraldas, rojo en los labios. Llevaba una cálida cadena de perlas alrededor del cuello y dos pendientes de oro, con incrustaciones de rubíes del tamaño de huevos de paloma, que le tiraban de los lóbulos de las orejas. Tenía más de 100 años y hacía tiempo que se había ido. Tenía el cuerpo ligeramente hinchado y arrugas por toda la cara. Habría estado mejor si se hubiera vestido a propósito, pero claramente pensó que cuanto más extravagante fuera su ropa, más extravagante sería su ropa. Cuanto más bella te ves, más te hundes en esta brillante pila de esmeraldas, como una vieja tortuga cubierta de rojo y verde. Old Turtle se sentaba alrededor de la mitad de toda la isla de las flores voladoras. Cuando ella habló, ni siquiera el jefe de la aldea se atrevió a hacer ruido. En ese mismo momento, salió el sol y la vieja tortuga, con flores rojas y hojas verdes, llegó a la plaza. Se sentó en la silla del maestro mentor del venado murciélago, de color rojo ácido, que había sido preparada para ella durante mucho tiempo, y miró a su alrededor a los refugiados que habían venido de Linji. ¿Cómo se acepta? Levantó sus pesados y grasientos párpados y miró sombríamente a la cabeza de la aldea. Ni siquiera pagué los taeles de plata, así que, ¿qué sentido tiene darles una habitación para que se queden en ella? ¿Dónde está la comida? ¿Cuánto comiste? No comieron mucho. Son todas obras de la aldea y no se pueden comer, murmuró el jefe de la aldea. El viejo Turtle resopló delicadamente y dijo, todavía tienes que pagar por eso. Este trigo de arroz no es todo de mi tierra, la de Sansanian. La cosecha de este año no fue buena, y también abrí un almacén para ayudar a todos los hogares de la isla con 10 libras de harina de trigo y una olla de aceite. No importa si se los doy de comer, ya que todos estamos del mismo lado, pero no sería muy bueno para ustedes sacar la comida de la tercera madre para ayudar a los refugiados en Linji, ¿verdad? La tercera jovencita tiene razón. El jefe de la aldea sonrió disculpándose. Pero mira a estas niñas, estos ancianos son tan lamentables en un día tan frío. Tienes un corazón de bodhisattva, ¿por qué no lo olvidamos? El viejo Turtle lo miró con ira. ¿Cómo puedes dejarlo ir? Dinero, todo es dinero, cabeza de pueblo. ¿Cuánto les dio cada familia para comer? El viejo Turtle le preguntó, ¿habéis conseguido mantener una cuenta ahora mismo? El jefe de la aldea no tuvo más remedio que decir, lo he recordado. Lo he descubierto. Mientras hablaba, entregó un pequeño folleto a Sansanian. Sansanian levantó su mano derecha, y en su muñeca, llevaba 9 pulseras brillantes y coloridas, una de las cuales era de oro y la otra de plata. Sí. Terminó de leer perezosamente, sacó una caja de libros de contabilidad, contó con sus dedos y dijo, ustedes son unos cerdos, realmente pueden comer. En tan poco tiempo, usted comió 26 bollos al vapor en la isla. También bebí media cuba de agua fresca, que traje de Linji. Linji me vendió 3 de oro por una cuba, y yo te lo devolveré 4 de oro por una cuba, 2 de oro y 90 de plata en total. Sí, hermana Sang. La mujer que fue llamada tembló y rápidamente levantó la cabeza. Ah, tercera esposa. Sansanian sonrió y dijo, los bollos al vapor de tu familia son los más deliciosos. Cuando llegue la hora de los fideos, aunque haya manteca de cerdo dentro, todavía hay que saldar cuentas. 10 panecillos al vapor son del tamaño de un guisante, ¿cómo puedes contarlos? ¿Cómo es que no es bueno? 10 bollos al vapor y una manteca de cerdo del tamaño de un guisante. Después de calcular, tomaré una moneda de cobre y no será mucho. Son 2 monedas de oro, 90 de plata y una de cobre. Sansanian dijo, además, todos dormís en mi habitación. Aunque la habitación no es mía, el suelo es mío. Todos durmieron un total de 1 hora, así que la tarifa por 1 hora es de 70 cobre por persona. ¿Cuántos de ellos hay? Un total de 49 personas respondieron a la tercera señora. Eso no está bien. ¿No dijimos 51? ¿Qué hay de los otros 2? Antes de que pudiera terminar su frase, de repente oyó una voz triste decir, aquí, aunque Chu Guanin no llevaba una túnica blanca, sino una túnica blanca más bien profunda, todavía exudaba el aura de la escarcha y la nieve.
Sus ojos eran claros pero fríos y arrogantes, como un cuchillo afilado y sin funda. Sansan Nian era una persona normal, pero no tenía miedo de los cultivadores. Había estado trabajando la mayor parte de su vida, y aunque siempre estaba en estado crítico, no hizo nada. Por eso, ella dijo sin prisa, así que es un rey inmortal. No me extraña que no necesitemos dormir. Salvaste a toda esta gente, ¿verdad? Es bueno que estés aquí. Ven rápido, dame el dinero. El jefe de la aldea susurró, San Nian, estos dos no son de la secta de R.U. Feng. Son reyes inmortales en Sisen Peak. No tienes que hacerlo. No me importa de qué secta se trate, no sé de qué dinero se trate. Chu Guanin miró a los refugiados que estaban acurrucados, temblando de frío. Levantó la mano y una barrera de color rojo dorado fue derribada para disipar el frío en sus corazones. Luego volvió la cabeza y preguntó, ¿cuánto quieres? 2 de oro, 93 de plata y 430 de cobre. Aunque Sansan Nian estaba disgustado, no tenían a dónde ir. Chu Guanin sabía que si la ofendía, implicaría al grupo de personas que traía. A pesar de que su tez estaba pálida, sacó su bolso y se lo arrojó. Hay como 80 de oro dentro. Había gastado la mayor parte de su dinero en su Essenyón, y actualmente no le quedaba mucho. Vamos a vivir aquí unos 7 días. Puedes contar y ver si tienes suficiente. No lo suficiente. Sansan Nian nunca entregaría personalmente la bolsa de dinero a sus subordinados y les dejaría contar a un lado. 80 de oro solo te bastaría para quedarte 3 días como máximo. Además, ni siquiera tienes suficiente para calcular el costo de la comida. Tú, si el inmortal no está convencido, puedo saldar esta deuda contigo. Un hombre de negocios sabe cómo calcular el dinero, y puedo decirle la razón de cada uno de ellos. Sansan Nian retraía la mirada y sonreía con sus labios de color rojo brillante. Os tendré a los dos aquí durante 4 días. Si no tienes dinero, no me importará si el fuego de la tribulación se ha apagado o no. Todos ustedes tienen que irse inmediatamente. Para ahorrar tiempo, Chu Guanin no comió esa noche. Tiró la flor al río e intentó ponerse en contacto con Sue Sengyong. Luego, regresó a su habitación. Esta habitación era aún más simple y tosca que las habitaciones del pueblo. Como no había muchas habitaciones vacías en la isla, todo el mundo tenía que hacer un hueco. Chu Guanin no estaba acostumbrado a vivir en la misma habitación con extraños, así que solo podía dormir con Mo Ran. En ese momento, las luces de la habitación estaban encendidas, pero Mo Ran no estaba allí. Nadie sabía a dónde había ido. Chu Guanin se quitó la bata. Aunque era una túnica de lujo, el material con el que estaba hecha no era mejor que la camisa blanca que usaba habitualmente. Había cenizas del fuego de la tribulación y manchas de sangre en él. Vertió un cubo de agua caliente y estaba a punto de empezar a limpiar cuando se abrió la puerta. Chu Guanin le miró, ¿a dónde fuiste? Volver tan tarde. Trajo una lonchera de bambú. Afuera hacía viento y hacía frío, así que se puso la lonchera en brazos, levantó los ojos y dijo con la nariz roja, fui a la casa de la tercera madre a pedir comida. Chu Guanin se quedó atónito. ¿Fuiste a pedir comida? Solo bromeaba. Traje algo de comer. ¿Qué comida? Bollos al vapor. Mo Ran se sintió un poco avergonzado. También hay un tazón de sopa de pescado y un tazón de carne roja cocida, pero desafortunadamente no hay postre. Ese Sansan Nian me ha estado vigilando durante demasiado tiempo. Todos en el pueblo le tienen miedo, y nadie se atreve a darme más cosas. Así que fui a su casa a buscarla y la cambié por la daga de plata que traje conmigo. Chu Guanin frunció el ceño, tiene el corazón demasiado negro. Conozco esa daga plateada tuya. Incluso está incrustado con piedras de espíritu. ¿Cómo podría cambiarlo por una cosa tan pequeña? No solo eso. Regateé con ella y cambié el precio a 52 porciones. Todo el mundo los tenía, y observaban cómo los mandaban a la cocina. Mo Ran sonrió y dijo, por lo tanto, Sisun, no tienes que preocuparte por los demás. Cómetelas todas obedientemente. Chu Guanin tenía mucha hambre. Se sentó a la mesa y bebió varios bocados de la sopa de pescado caliente. Luego, cogió un bollo al vapor y empezó a comer la carne roja cocida. Sansan Nian era una persona tacaña. Ella no le dio mucha carne y la mayor parte era muy grasienta. A Chu Guanin no le gustaba comer, pero el sabor de los bollos al vapor no era malo. Se comió uno y se fue a comer el segundo.
Morran miró el cubo humeante y preguntó, ¿Sisun va a lavar la ropa? Sí, es solo una bata. Te ayudaré a lavarla. Sisun, no es necesario. Iré solo. Morran dijo, está bien. Estaba a punto de ir a lavarme, eso es todo. Mientras hablaba, se fue a la cama y recogió las pocas piezas de ropa que antes había tirado. Luego cargó el cubo de madera y se fue. La luz de la luna brillaba en el patio. Morran levantó la cabeza y miró a su alrededor, preguntándose cómo estaban su Emeng, su tío y los demás. Mirando de nuevo el fuego de la tribulación en el lado del mar, seguía ardiendo como una marea de sangre, ardiendo día y noche hasta que el humo cayó al cielo. Son Yutong, y ese hombre, la persona a la que odiaba hasta los huesos en su vida anterior, la persona que masacró a toda la secta Fen, probablemente ya estaba enterrado en el mar de fuego. Morran suspiró y dejó de pensar en ello. Dejó el balde, agregó agua fría al tanque de agua, se arremangó las mangas y comenzó a lavar su ropa. Chu Guanin era un tipo muy metódico y meticuloso. Ya sea haciendo mechs o escribiendo pergaminos, siempre fue un desastre a la hora de lavar la ropa o cocinar. Por ejemplo, antes de sumergirse completamente en el agua, Morran revisaba habitualmente la bolsa cósmica y la bolsa secreta para evitar que algo importante entrara en el agua. Sin embargo, Chu Guanin no se acordó de hacer esto. Frente al montón de basura que sacó de la túnica de Chu Guanin, Morran se quedó en silencio. ¿Qué fue todo esto? Pañuelo begonia. Afortunadamente, era normal. Todo tipo de pastillas. No tenía nada de malo. Un puñado de azúcar. Morran se quedó sin palabras. Miró cuidadosamente, y parecía ser la lactosa de la vaca que le había comprado en el pueblo. ¿Aún no has terminado? Girando de nuevo, Morran se sorprendió. ¿Talismán explosivo? La cara de Morran se puso verde. Levantó el símbolo de pergamino mojado que estaba medio empapado en agua, casi asustado. ¿Qué tan generoso fue Chu Guanin? ¿Podría colocarse en el cuerpo de uno sin ninguna restricción? Aunque la posibilidad de encender la autodetonación era muy baja, seguía siendo demasiado peligrosa. ¿Era una broma? Con el ceño fruncido, Morran revisó su ropa una vez más. Entonces descubrió que el talismán dragón ascendente del pequeño dragón también había sido dejado caer por descuido por Chu Guanin. Había eliminado la detonación talismán, el talismán helado y el talismán supresor de almas. Si ni siquiera miraba, la mayoría de los talismanes de papel serían inútiles, y una gran parte de ellos serían inútiles. Morran agitó impotente su cabeza, pensando para sí mismo, de ahora en adelante, no debo dejar que mi Sisun lave la ropa solo. Mientras pensaba, una pequeña raíz de loto blanco cayó del bolsillo secreto. A Morran no le importaba. Pensó que era una especie de talismán mágico. Casualmente lo cogió y lo miró. Con solo esa mirada, se quedó atónito. Era un viejo saco de brocado bordado con flores de acacia. Los pétalos habían perdido su color, y ya no eran tan brillantes como cuando aparecieron por primera vez. Tenía algunas dudas, pero también cierta confusión. Sintió vagamente que esta cosa le era muy familiar. Debe haberla visto antes en alguna parte, pero había pasado tanto tiempo que no podía recordar dónde. Morran acarició la pequeña bolsa de seda, sus cejas negras como el carbón estaban bien cerradas, y sus ojos parpadeaban con una luz incierta. Uno por uno, el pasado pasó volando junto a él, y trató de encontrar la fuente de la flor floreciente en los rápidos del tiempo. Un paño ligero y fresco, del color de los años que se desvanecen. La sostuvo en su mano y la examinó, dando la vuelta una y otra vez, pero no pudo recordarla. Temía que pudiera contener algo peligroso como un detonador, así que abrió una grieta y echó un vistazo. Era un mechón de pelo. No, si miraba con más cuidado, solo había dos, atados juntos, envueltos uno alrededor del otro, y cosidos juntos firmemente. En el pasado apresurado, siempre habían estado entrelazados y acompañándose mutuamente. A primera vista, pensaron que era un paquete, pero en realidad, estos dos hilos de tinta habían sido inseparables durante mucho tiempo. Pelo, Morran se asustó. Una brillante luz apareció ante sus ojos. Él murmuró, el saco de brocado. Joey es unión sachet. De repente, se acordó de algo. Lo siguiente que pasó fue como si una llama explotara en su pecho. Sus ojos se abrieron de par en par al instante, asombrado. Fantasma Sisun, se acordó. La pareja de oro, Kaidie, y la chica, Kaidie, hicieron un voto para formar una alianza, recordó. Desde entonces, las almas solitarias se acompañaron unas a otras,
y el agua azul de las fuentes amarillas nunca se separó. Él recordó, se acordó, cuando él y Chu Guanin se casaban, la pareja dorada les cortó 2 mechones de pelo y los colocó en la bolsa de Joe's Union, poniéndolos en las manos de Chu Guanin. Este era el saco de brocado. ¿Cómo puede ser eso? La mente de Morran estaba zumbando mientras la sangre fluía. Quedó aturdido en un instante. ¿Cómo es esto posible? Sus manos temblaban un poco mientras agarraba la bolsa, y sus ojos brillaban con sorpresa, horror, incredulidad, desconcierto, éxtasis, e incluso tristeza. Season. Chu Guanin, él. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué guardas esto? Capítulo 175. Season, ¿te gustó? Mientras Chu Guanin comía su último bollo, la puerta se abrió y Morran entró con un montón de comida en la cama. Season, algunos de los papeles de Encanto en tu túnica exterior que no has sacado están esparcidos. Los he puesto todos aquí para ti. Volvió a salir con la cabeza gacha. Estaba demasiado avergonzado para tomar el sobre de seda y preguntarle a Chu Guanin. Sintió que sin importar cuál fuera la respuesta, la atmósfera sería incómoda. Además, la piel de Chu Guanin era delgada y la boca de Morran era estúpida. Si dijera algo malo, le haría infeliz. Entonces, ¿qué debería hacer? Morran frunció los labios, sus negros ojos brillando. Parecía distraído y confundido. De repente tuvo un pensamiento inimaginable. ¿Realmente le gustaba? A Morran le sorprendieron sus propios pensamientos audaces. Agitó la cabeza y murmuró, imposible, no sabían cómo era realmente Luzan, y eso era porque estaban en medio de la montaña. Eso fue más o menos lo que dijeron. Si este saco de brocado perteneciera a alguien a quien no le importaba Morran, como una cultivadora, una vez que Morran lo viera, inmediatamente sabría y podría confirmar los pensamientos de la otra parte. Si no te gusta, ¿quién sostendría una bolsa de brocado con otra persona durante tantos años? El asunto originalmente había sido tan simple. Sin embargo, en el momento en que conoció a Chu Guanin, Morran estalló. La gente siempre estaba así. Cuanto más preocupada estaba, más fácil les resultaba pensar y volverse estúpidos, sin saber ni siquiera dónde poner las manos y los pies. El otro lado podía mirarlos durante mucho tiempo con una mirada, y el otro lado podía cavar silenciosamente 1 metro desde el silencio y cuidadosamente desenterrar el significado oculto detrás de la pausa. De esta manera, no importaba lo simple que fuera el asunto, reflexionaba sobre él y lentamente lo tragaba, saboreando el sabor de muchos giros y vueltas. ¿Estaba equivocado? ¿Había malinterpretado? ¿Chu Guanin había olvidado tirarlo? Esta era una pregunta que se podía negar incluso usando los dedos de los pies, pero aún así podía pensar en ello con preocupación durante mucho tiempo. Estaba distraídamente lavando la ropa en el cubo mientras se perdía en sus pensamientos. El agua estaba cada vez más fría, pero cada vez más caliente. Morran no pudo evitar levantar la cabeza y mirar hacia la casa. En la vieja ventana de madera, que estaba envuelta en papel, había una luz de vela dorada. La luz de la vela parpadeó, tenue y brillante, e incluso el tierno brote en el pecho de Morran tembló suavemente y aleteó. Si a Chu Guanin realmente le gustaba, solía ser ese taxista inmortal de piel áspera y gruesa de Jun, pero solo había pensado la mitad de esta frase antes de que su cara se volviera roja. Morran tenía un poco de calor y un poco de sed. Era una sed insoluble. Solo la persona en la habitación podía calmar el calor. Solo la dulzura de la boca de esa persona podía darle un gran consuelo y un momento de paz. Solo esa persona, ese hombre al que había jurado apreciar, proteger y respetar. Cuando pensó en el respeto, sintió como si se le hubiera derramado un vaso de agua sobre el pecho. En el pasado, siempre que no podía controlarse y tenía un fuerte deseo de Chu Guanin, se regañaba a sí mismo de esta manera. Pero esta noche fue diferente. Esta noche, esa bolsa bordada parecía como si le estuviera dando una sensación de ardor en su corazón, añadiendo un puñado de madera seca empapada en aceite de pino para alimentar su ambición. Respeto, se decía a sí mismo, un vaso de agua es como un vaso de agua, siempre se extinguiría en el pasado. Pero ahora, la idea de quemarlo era tan abrumadora que el agua fría se vaporizó instantáneamente, dejando sus ojos aturdidos. Morran se sorprendió al descubrir que el hechizo, respeto, había finalmente, a fondo, completamente, fracasó. Dentro de la habitación, Chu Guanin dejó el último bollo al vapor. Quería limpiarse los dedos, así que se acercó a la cama y sacó un pañuelo de begonia de la pila de chatarra. Suspiró, pensando que su memoria era muy mala. Antes de lavar la ropa,
no sabía que había sacado todo. Antes de que pudiera terminar su pensamiento, de repente vio una delgada cuerda roja bajo la cubierta de un montón de papel de talismán. El corazón de Chu Guanin dio un vuelco. Quería sacar la cuerda roja para comprobarlo, pero su dedo permanecía en el aire. No se atrevió a seguir adelante. Tras un momento de duda, retiró su mano y metió la mano en su camisa. Su expresión cambió repentinamente. Realmente no tenía su bolsa de la flor feliz con él. La cara de Chu Guanin se volvió extremadamente fea. Se quedó inmóvil por un momento, y luego recordó algo. Siempre había guardado la bolsa con el fantasmagórico maestro en ella, pero el bolsillo oculto de su esellón con la túnica estaba ligeramente inclinado y la bolsa era muy blanda. Tenía miedo de perderlo si no tenía cuidado, así que lo guardó en el bolsillo de su abrigo. Si examinara cuidadosamente esa pila de chatarra, se sentiría como si le hubiera caído un rayo y no fuera capaz de moverse ni un centímetro. Pequeñas cosas como caramelos fueron colocadas en la parte superior, y debajo de ellos estaban los amuletos de papel. Solo la cuerda roja intentaba esconderse en el fondo, mientras que la persona que le escondía parecía sonrojarse y agitaba la mano, diciendo, «No la vi, no vi nada». Después de un rato, Chu Guanin contuvo la respiración, esperando que el hilo lo sacara del desordenado talismán de papel. Ciertamente, el hilo rojo del saco de brocado había sido movido, y era completamente diferente de la forma en que estaba acostumbrado. No importaba lo tranquilo que estuviese, sus hermosas mejillas se ruborizaban rápidamente, y sus orejas estaban tan rojas que parecía que la sangre estaba a punto de salir. Abrió la bolsa atada con el hilo rojo. Dentro había 2 mechones de pelo negro teñido que habían estado enredados con él durante muchos años, igual que como había envuelto secretamente su mente alrededor de él durante muchos años. Así de fácil, su cuerpo desnudo cayó en la cálida luz amarilla de las velas, retorciendo sus dedos. Morran miró su saco de brocado. Después de terminar de leer, enterró el saco de brocado en el fondo de la pila de artículos misceláneos. Este conocimiento causó un fuerte golpe en la cabeza de Chu Guanin. Surgió sangre en su cabeza, y su corazón fue incapaz de calmarse. Toda su cara estaba ardiendo como un fuego ardiente. ¿Qué debe hacer? ¿Se había dado cuenta Morran de las cosas que había escondido en su corazón? Se acabó. Si supiera que siente algo por él, definitivamente lo asustaría. ¿Se derrumbaría así la suave y gentil relación entre los dos? Esperaba que Morran no lo supiera. Apostando en su reputación como un hombre de pocos deseos a lo largo de los años, esperaba que Morran no descubriera nada, que un día sus seres queridos conocieran un largo enamoramiento, que sería lo mejor que podía hacer, que sería una liberación. Sin embargo, este podría no ser el caso de Chu Guanin. Tenía 32 años y estaba acostumbrado a estar solo. Cuando estaba en la flor de la vida, Chu Guanin había venido solo. Nunca había pensado que tendría la oportunidad de pasar tiempo con su amada a la edad de 30 años. Hacer un acto de amor era sin duda el principio de una relación, pero también era posible que terminara en fracaso. Chu Guanin guardó la bolsa y caminó de un lado a otro de la habitación. Finalmente, se detuvo frente al espejo de bronce, levantó los párpados y miró hacia adentro. El espejo no se había utilizado durante mucho tiempo y estaba cubierto con una gruesa capa de polvo. Solo podía dar una imagen aproximada. Levantó la mano y limpió la superficie del espejo, mostrando un rostro imperfecto en el polvo. Había un rasguño en el espejo de bronce, imparcial, que cayó justo en el rabillo del ojo. Chu Guanin parpadeó y se miró a sí mismo. Tan feo. Se volvió hacia la persona en el espejo y de repente se enfadó mucho y se sintió frustrado. ¿Cómo puedo? ¿Te pareces a esto? Sabía que a Morran le gustaban los hombres jóvenes que eran gentiles, guapos y delgados. En cuanto a él, no pudo lograr ninguno de ellos. Aunque no tenía arrugas, no podía ocultar la pesadez que el paso del tiempo le producía a una persona. Chu Guanin era una persona joven y madura, y ahora que no tenía un poco de calor, ¿cómo podía tener la cara para hablar de amor con un joven? Si esta noticia se extendiera, por no hablar de él, incluso el Pico Sisen se avergonzaría, y mucho menos Morran. Sin mencionar que después de 5 años de sueño, Simin-Jin se veía aún más suave y bonita que nunca. Cuando no sonreía, sus ojos parecían llenos de melocotones que caían del cielo. Incluso miró a la persona en el espejo. En sus ojos, solo había hostilidad y arrogancia que no le agradaban. Cuando los dos compitieron, quedó claro quién era el superior. Solo un tonto se elegiría a sí mismo.
Chu Guanin miró al espejo de bronce amarillo. Pensó que si podía retroceder 10 años y hacer que este tipo feo en el espejo se enamorara de alguien cuando tenía poco más de 20 años, tal vez usaría su sangre caliente para confesar audazmente, incluso si lo golpeaban hasta que le sangraba la cabeza. Eso no importaría, pero no era un hombre joven, ya no era joven, y todo lo que quedaba era su lamentable estado, su vigilancia, su actitud dura, y ese rostro salvaje del que incluso un niño lloraría si lo viera. Morran estaba en la cima de su esplendor, y Simei era una belleza capaz de derribar imperios, y era solo un tipo feo que ya no era joven. No se atrevía a tomar nada y solo quería esconderse, solo quería estar seguro y estable así. Ni siquiera se atrevió a pensar en ello. Quería permitirle enamorarse de alguien, permitirle ser justo con esa persona en el nombre de su Season. Sintió que era suficiente, bastante satisfecho. En ese momento, se oyó un crujido detrás de él. Chu Guanin no se dio la vuelta para mirarse al espejo de bronce, solo vio a Morran llevando un cubo de madera dentro de la casa. Ninguno de ellos habló, el espejo de bronce aún estaba borroso. Chu Guanin solo podía ver una figura alta de pie en la puerta, pero no podía ver la expresión de la cara de esa figura, ni el color que fluía en sus ojos. A pesar de repetirse esto 100 veces, el corazón de Chu Guanin latía rápido. No quería que Morran viera su vergüenza, así que se quitó la cola de caballo alta, se mordió la cinta entre los labios y bajó la cabeza, fingiendo que se había retirado el pelo frente al espejo. Sentía que era verdaderamente inteligente. Mordiéndose la cinta del pelo, ahora tenía una razón para no saludar a la otra parte. Entonces, de repente, una mano tocó la parte posterior de su oreja. El cuerpo de Chu Guanin tembló. Lo reprimió, pero no pudo evitar temblar. No estaba acostumbrado al contacto físico, sin mencionar el hecho de que la persona que tocó su pendiente era Morran. Sus manos ásperas y anchas se frotaban contra la tierna piel de su oreja, y en una fracción de segundo, su cintura y espalda estaban completamente entumecidas. Los ojos de Chu Guanin seguían abatidos. Sospechaba que incluso si levantaba la cabeza ahora, incluso si la luz era tenue, incluso si el espejo de bronce era tenue, la persona que estaba detrás de él podía darse cuenta de que su cara estaba anormalmente roja. Se mordió la diadema y trató de mantener la calma. ¿Has terminado de lavar? Sí. La voz del hombre era baja y ronca. Chu Guanin sintió que estaba tan cerca. Su cuerpo tenía la frescura de la fría noche, pero no podía cubrir el vigoroso y ardiente aura del hombre. Esta aura lo mareó, y sus pensamientos se volvieron borrosos y lentos, incapaces de volver atrás. Mientras Morran se quitaba el pelo que se había caído, dijo, Season, ahora mismo, yo. Chu Guanin se mordió la cinta del pelo, bajó los ojos y su corazón dejó de latir. La pregunta parecía ser demasiado difícil de responder. Morran se detuvo y finalmente cambió el tema. Olvídalo, no es nada. ¿Es tan tarde, y todavía te estás atando el pelo? Chu Guanin no respondió, solo sintió que el cuerpo detrás de él estaba demasiado cerca. Tan caliente. ¿Vas a salir? No, solo voy a lavar los platos, respondió Chu Guanin. Te ayudaré, tengo manos y pies. Morran, que estaba detrás de él, se rió torpemente como si estuviera tratando de encontrar algo que decir. No está mal tener manos y pies, pero Season también es torpe. Tengo miedo de que se rompa. Chu Guanin, viendo que no decía nada, Morran pensó que era infeliz. Se limpió la sonrisa y dijo en serio, hace fresco afuera. Acuérdate de agregar algo de calor y sácalo. Chu Guanin respondió con un sonido que se parecía un poco a en y un poco a umf. El sonido era borroso, pero era muy agradable para los oídos y hacía que el tierno capullo de su pecho apretara y blandiera aún más sus garras. Su manzana de Adán se balanceaba hacia arriba y hacia abajo, y sus ojos oscuros caían sobre el cuello pálido que se asomaba por debajo de su ropa cuando Chu Guanin bajó la cabeza. Se sentía aún más frustrado. Tragó inconscientemente, pero hizo todo lo posible por mantener la voz lo más baja posible, para que Chu Guanin no lo oyera. Morran respiró hondo y dijo con una sonrisa forzada, este espejo es muy pegajoso. Ha pasado mucho tiempo desde que alguien lo usó por última vez. Season, no puedes ver con claridad, ¿verdad? Tráeme el pelo, te peinaré por ti. Chu Guanin mordió la cinta verde nieve, pero antes de que pudiera negarse, Morran ya había agarrado la cinta en su mano. Como este era el caso, solo podía aflojar los dientes y permitir que Morran se atara la cola de caballo mientras fingía esnifar. ¿Sabes cómo hacerlo?
Puedo hacerlo yo mismo. Sisun, ¿lo olvidaste? En Peach Blossom Origin, todo es por mi culpa. Chu Guanin de repente se quedó sin habla. Xiaxin era su vergonzoso pasado y no quería volver a mencionarlo, así que cerró los ojos y frunció el ceño, permitiendo que Morran lo peinara y lo atara. Sin embargo, su palma caliente siempre le rozaba la oreja. Se sentía muy incómodo. Su cuero cabelludo se entumeció y su garganta se volvió un poco sedienta. Así, sus cejas se arrugaron aún más. ¿Por qué no está hecho todavía? Morran se rió a carcajadas. Siempre tienes tanta prisa. No te preocupes, será pronto. Su voz parecía estar más cerca que antes, pegada a la parte posterior de su oreja. Las manos de Chu Guanin, que colgaban entre sus mangas, estaban muy apretadas. No sabía si era solo una ilusión, pero siempre sentía como si la respiración de Morran fuera un poco pesada. La sensación de pesadez de una bestia dispuesta a abalanzarse sobre él le hacía sentir una especie de dolor punzante. Incluso sintió como si hubiera un tigre y un lobo que venían detrás de él, presionándolo frente al espejo de bronce, aplastando codiciosamente su garganta, chupando la sangre que gorgoteaba en sus venas. A veces, los sentidos de la gente eran precisos y sorprendentes. Era solo que Chu Guanin podía sentirlo, pero no podía creerlo debido a su complejo de inferioridad. ¿Cómo podía saber que si levantaba la cabeza en ese momento, solo vería un par de ojos en el espejo que ardía de oscuridad? Morran tenía la cinta de pelo sedoso y sedoso en su mano. Su cuerpo brillante y claro estaba ayudando a Chu Guanin a atarse el pelo, mientras que la otra mitad de su alma espiritual estaba preocupada por algo. ¿Qué estaba haciendo? ¿Una cinta para el pelo? Pero esta diadema estaba claramente atada en el lugar equivocado. Sintió que debía presionar a Chu Guanin contra el viejo mostrador de maquillaje, usar su cinta para estrangular sus ojos, usar su otra mano para agarrar su barbilla, y besarlo con hambre. La presión era tan espesa que chupaba la dulzura de su boca y chupaba la punta suave de su lengua. Claramente debería haber estado frotando contra la oreja de Chu Guanin y lamiendo el lunar detrás de su oreja. Debería haber estado jadeando pesadamente, pegado a la oreja y preguntando en voz baja. Chu Guanin, mi buen Sisun. ¿Por qué escondiste ese saco de brocado? Guanin. Guanin. Lo haces. Como yo, su corazón anhelante se sentía como si estuviera a punto de abrirse. Su sangre ardía, y sus ojos estaban calientes y rojos. Capítulo 176. Sisun, cómprame. Chu Guanin se ató la cola de caballo y salió a lavar los platos. Incluso después de lavar 3 tazones, no lo había visto entrar en la casa ni siquiera después de mucho tiempo. Morran se sentó en la cama. Estaba algo inquieto, sus dedos subconscientemente escarbando en las costuras de la cama. De vez en cuando, miraba por la ventana. ¿Qué hacer?, pensó. ¿Cómo debería dormir esta noche? Esto parecía simple, pero en realidad era una pregunta que ponía en peligro la vida. Morran no estaba seguro de las intenciones de Chu Guanin, pero estaba en guerra con los dioses, luchando con sus deseos e intelecto. En ese momento, la cálida cortina se levantó, y Chu Guanin regresó a la casa con un tazón en sus manos, sintiendo el frío de afuera. Miró a Morran en la cama. La llama de la vela crepitaba. Su mirada parecía ser algo sutil, pero al momento siguiente, su visión cambió. Morran ya no tuvo tiempo de ver claramente que estaba sentado a la mesa de espaldas a él. Sisun, ¿aún no estás durmiendo? Tan pronto como las palabras salieron de su boca, sintió que había hablado mal. No importaba cómo lo escuchaba, se sentía como un hombre que no podía estar más sediento y que invitaba ansiosamente a su amante a la cama. Chu Guanin no miró atrás y dijo a la ligera, todavía tengo cosas que hacer. Duerme primero si estás cansado. Yo tampoco tengo sueño. Sisun, ¿qué planeas hacer? Te ayudaré. No podrás ayudar. Quiero hacer más flores florecientes de Sound Can Dance en esta noche. Mientras Chu Guanin hablaba, levantó la mano y juntó las puntas de los dedos, formando una begonia dorada y tierna, y la puso sobre la mesa. Este tipo de flor se formó a partir de la energía espiritual de Chu Guanin. Podría almacenar palabras cortas y usarlas para transmitir mensajes. Esta era su técnica especial y nadie más podía hacer lo mismo. Sacó una silla y se sentó en el lado opuesto. Su fuerte brazo descansaba en el respaldo de la silla, y su barbilla descansaba sobre su brazo. ¿Por qué Sisun está haciendo esto? Lo venderé. Al oír la ligera sorpresa en la voz de Morran, Chu Guanin abrió los ojos y le miró suavemente. No tenemos suficiente dinero para quedarnos en Flying Flower Island durante 7 días.
¿Ese Sansan Yang no quería hacer negocios? Entonces lo haré con ella. La manzana china floreciente congelada nunca perderá, la luz dorada es resplandeciente. Mira su cuerpo cubierto de joyas de oro y plata, que una de ellas no brilla. Creo que a ella solo le gustan las cosas brillantes. Ya está hecho. Lo venderé en la calle mañana. Veré si ella lo quiere. Morran no pudo evitar reírse a carcajadas. ¿Sisun está vendiendo flores? La expresión facial de Chu Guanin cambió ligeramente. No quería juntarse con esas chicas que venden brandy en el callejón, así que dijo con firmeza: flores hechas por arte de magia, no pueden ser contadas como flores. Entonces iré contigo a venderlo mañana. Chu Guanin no dijo una palabra. Bajó la cabeza y rápidamente tomó otras 4 o 5 flores antes de decir en voz baja: depende de ti, siempre y cuando no te sientas avergonzado. ¿Cómo me avergonzarías? No había fragancia, y la luz que fluía de la flor era muy agraciada y elegante. La luz dorada iluminó su hermoso rostro, y con sus pestañas negras, sonrió y dijo: me temo que Sansan Niang va a rogar a Sisun que se las venda. ¿Cuánto dinero piensa venderlos Sisun? Incluso un centenar de ellos no consumirían demasiada energía espiritual. ¿Qué tal si los vendemos por 3 monedas de cobre por una? Morran. Chu Guanin lo miró de nuevo, frunció el ceño y preguntó con indecisión: ¿demasiados? Morran suspiró, sin decir demasiado o muy poco. Él solo dijo: Sisun, no pidas una oferta mañana. Lo venderé. ¿Por qué? Yo hago las flores y yo mismo pongo el precio. 3 polis. Sisun, tú eres el soberano celestial de Northern Dipper, esta es tu begonia vespertina, algo que ni siquiera el mundo de la cultivación puede pedir. ¿Lo estás vendiendo por 3 monedas de bronce? Nadie me lo pidió tampoco. Aparte de verse bien y poder comunicarse, esta cosa no tiene otros usos. Creo que este precio es suficiente. Morran estaba a punto de reírse a carcajadas. Entonces, ¿puedes vendérmelo todo? Te daré el dinero ahora mismo. Chu Guanin se detuvo. Un cangrejo medio condensado perdió su energía espiritual. Un pétalo de flor dorada cayó. En realidad extendió la palma de su mano, y dijo: trato hecho. Morran se quedó sin palabras. Buscó su bolso y se dio cuenta de que tanto él como Chu Guanin ya habían gastado todo su dinero. Se sintió un poco avergonzado. Cuando levantó la vista, vio a Chu Guanin mirándole con una sonrisa que no era una sonrisa. Se sintió aún más avergonzado y murmuró: Sisun ya sabía que no tenía dinero, y Chu Guanin lo encontró gracioso, y dijo: tú mismo te jactaste de ello, diciendo que querías comprármelo. Yo, a mitad de su sentencia, se tragó en silencio sus palabras. De repente sintió que las palabras de Chu Guanin eran ambiguas. Chu Guanin debería haber dicho: compra mis flores, pero era demasiado perezoso para terminar su frase. Parecía que Morran quería gastar algo de plata para comprar al hombre que tenía delante. No miró a Chu Guanin a los ojos, temiendo ver a través de sus malos pensamientos. Sin embargo, después de mirar hacia abajo sus manos durante un rato, se dio cuenta de que el tazón en el que Chu Guanin se acababa de lavar era ahora de agua fría y helada, y sus dedos estaban rojos por el frío. Morran no tuvo tiempo de pensarlo. En vez de eso, instintivamente agarró los 5 dedos que estaban estirados sobre la mesa. Chu Guanin se sorprendió. Estaba fingiendo estar tranquilo y extendió la mano para pedir el dinero, pero antes de que el dinero pudiera llegar a él, cayó en un par de palmas gruesas y calientes. Las palmas estaban calientes y en su punto. ¿Qué estás haciendo? Morran no tenía pensamientos tan sucios en su mente. Solo quería calentar a Chu Guanin y sentir el dolor en su corazón. Sin embargo, nunca había esperado encontrar una reacción tan grande. Se quedó aturdido por un momento. Los dos se miraron entre sí bajo la tenue luz de la llama de la vela. De repente, las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos mientras emitían un sonido explosivo, rompiendo el silencio mortal. Chu Guanin sabía que estaba siendo demasiado sensible, así que se quedó callado. Frunció los labios, sintiéndose un poco incómodo. Viendo su silencio, la tierna semilla en el corazón de Morran comenzó a moverse hacia afuera. Hizo todo lo que pudo para estirar su delgado cuerpo, rascándose el pecho, haciéndolo picar aún más. Sisun, Chu Guanin, estás. Se detuvo a mitad de la frase. No sabía lo que le esperaba delante de él. La lógica finalmente le obligó a detenerse. No continuó hablando. Sin embargo, aunque no terminó su pregunta, Chu Guanin insistió: no,
Morran estaba desconcertado. ¿Qué quieres decir con no? Digas lo que digas, la respuesta es no. Chu Guanin frunció el ceño y levantó sus afiladas espinas, como un gato mostrando los dientes en defensa de su territorio. Morran se quitó la mano y la colocó en el respaldo de la silla, luciendo muy honesto. Chu Guanin continuó condensando la flor, y terminó condensando el pétalo de la flor que había caído sobre ella. Estaba un poco enojado, y dentro de su rabia había más impotencia, y después de un rato, dijo, Sisun, en realidad, lo que quería preguntarte es si tienes frío. Quiero darte calor en las manos. No tengo frío. Mentiroso, la mano que acabo de tocar estaba claramente helada. Sintiendo que era muy incómodo para los dos estar sentados así, Chu Guanin dijo, si no hay nada más, vete a dormir. Mañana te llevaré a vender flores. En el pasado, decía a menudo te llevaré a la práctica o te llevaré a meditar o te llevaré a leer libros. Te llevaré a vender flores o algo así. Morran quería contenerse, pero no lo hizo. Sus negros ojos tenían una sonrisa, que reflejaba a la persona en la llama de la vela. Dio un débil en la nariz, pero no pudo soportar moverse. Duérmete. Morran miró a la cama. Decidió que no importaba nada, no podía dormir antes de Chu Guanin. Como no estaba seguro de si debía dormir en la cama o en el suelo, todo dependía de las intenciones de Chu Guanin. Si dormía cerca de la parte de atrás y le hacía sitio, dormía en la cama. Si Chu Guanin estaba en el medio, entonces sería honesto. La cara de Morran se puso roja al pensar en algo malo que hacer. No voy a dormir por ahora. ¿Qué haces sentado ahí? Chu Guanin frunció el ceño. Con un movimiento de su mano, Morran juntó sus delgados dedos y formó una mariposa roja ardiente de la energía espiritual en el aire. Chu Guanin se quedó sin palabras. Vendiendo dinero. Con un movimiento de su dedo, esa mariposa roja ardiente voló en el aire y aterrizó en el árbol floreciente que Chu Guanin había colocado en el costado. Entró, agitando sus alas fluorescentes como la polinización, y voló dentro y fuera del corazón de la flor. Este es más caro, tengo un corazón negro, 10 de oro cada uno. Chu Guanin observó cómo esa mariposa monstruosa volaba de un lado a otro antes de aterrizar en su flor floreciente, lamiendo su tierno estambre rosado. La cara de Chu Guanin se volvió negra. Mo Beiyu, ¿qué pasa? Estaba tan enojado que no sabía qué hacer o decir. Al final, lo suprimió y dijo roncamente y sin vergüenza, 3 monedas de cobre por una, no más. Morran se rió. Después de reírse un rato, sacó otra mariposa roja ardiente y se la entregó. Esa mariposa aterrizó suavemente sobre la flor floreciente en la punta del dedo de Chu Guanin. Si se lo vendo a otra persona, sería 10 de oro. Creo que este precio es muy adecuado. Entonces véndemelo. Chu Guanin contuvo la respiración y dijo ferozmente, lo venderé por más, en resumen, no puede ser más caro que mi begonia. Después de pensarlo un momento, añadió, pero yo no tengo dinero encima. Te lo daré cuando regrese a Sisen Kik. Morran sonrió y sacó la tercera mariposa. Sopló ligeramente y la mariposa bailó alrededor de Chu Guanin. Morran se echó sobre su brazo de color trigo y dijo suavemente, ¿de qué estás hablando? ¿Vas a decir que no tienes crédito? No, dije. No. Chu Guanin levantó su barbilla, su cara aún húmeda de ira y su expresión arrogante. Ya se había decidido. Si Morran realmente se atreviera a rechazar el crédito, entonces le daría una lección a este hombre arrogante. El hombre que no conocía la altura de los cielos y de la tierra se reía aún más. Su voz era profunda y superficial mientras decía, no, quiero decir, ¿qué quieres decir? Chu Guanin estaba en plena alerta, mirando a Didi, dominante e inspirador. Cómprame. No se sabía si era intencional o no que el hombre omitiera las palabras mariposa espiritual, por lo que su discurso se volvió tan vago y ambiguo. Apoyó la cabeza en su brazo y miró seriamente a Chu Guanin, sonriendo suavemente. Te la vendo gratis. No esperaba una respuesta así. Chu Guanin quedó aturdido, y luego se puso rojo. Ya era muy tarde en la noche, así que la mariposa espíritu y la begonia ya llenaron la habitación con ellos. Fue suficiente para que lo vendieran. Ninguno de ellos se levantó para acostarse primero. No había necesidad de decir nada más sobre los pensamientos de Morran. Decidió esperar y ver cómo dormía Chu Guanin antes de actuar. Aunque Chu Guanin no sabía lo que planeaba hacer, no era estúpido. No estaba seguro y quería saber qué pasaría esta noche. Dormía en el suelo. ¿A la cama?
Incluso podía sentir la esperanza escondida en su corazón, la esperanza de ver a Morran levantarse cansado, decir, tengo sueño, y acostarse en la cama. ¿Por qué no se ha dormido todavía? Chuguan y Morran pensaron ansiosamente mientras jugaban con las flores y las mariposas. Duerme, primero acuéstate en la cama, luego yo. Sisun, ¿estás cansado? Es demasiado tarde. ¿Por qué no descansas primero? No es necesario, estoy acostumbrado. Pasaron otras 2 horas. Morran, ¿por qué sigues sentado? Voy a condensar más mariposas. Si Sisun está cansado, entonces me iré a dormir. Chuguanin hizo todo lo que pudo para suprimir su deseo de bostezar. Apretó los dientes y dijo con obstinación, aún no tengo sueño. Morran, después de un tiempo desconocido, las mariposas y la begonia en la habitación estaban casi apiladas en un océano. Se entrelazaron en un deslumbrante rojo dorado. Chuguanin estaba demasiado cansado para dormir en la mesa. En la punta de su dedo aún había una flor de manzana medio sin forma. Los pétalos temblaron con su respiración mientras Morran caminaba y suavemente arrancó la media flor restante, la puso sobre la mesa, y luego la recogió.